solo carga con el estrés laboral, carga con el estrés, como en el caso de Perú, algunas zonas focalizadas donde ves a diario o caer contagiado o morir algún colega tuyo, un colega, un compañero de gremio, y esto está que afecta terriblemente el tema emocional, que es otra variante que a veces no se aborda mucho en el tema laboral, pero que debería ser una prioridad si vamos a poner sobre la mesa el tema de salud y seguridad en el trabajo. Yo quería desarrollar dos ideas más, luego quizá haya oportunidad de conversar otras cosas, pero el título de esta convocatoria es desafiante, ¿no? El Sindicato de Periodistas de Panamá planteaba periodismo rompiendo paradigmas. Y creo que uno de los primeros paradigmas que ha atacado esta pandemia es el paradigma económico, porque esta no es solo una crisis sanitaria, tenemos clarísimo que es una crisis económica, que es una crisis social y que en muchos países llega a ser incluso una crítica. Entonces, estamos en un momento en el que por primera vez en décadas la gente empieza a cuestionarse el modelo económico, ¿no? Incluso aquí en Perú, que junto a Chile deben ser como las cunas del libre mercado, aquí los empresarios siempre han tenido una postura de el Estado que no asome ni la nariz, el Estado al margen, el libre mercado determina la oferta y la demanda, el mercado tiene la capacidad de autorregularse, pero cuando se ha dado el impacto de esta crisis, los empresarios y la empresa más dura en Perú, que nosotros coloquialmente en Perú la llamamos la DBA, que es como la derecha bruta y achorada, ha sido la primera que ha salido al frente a decirle al Estado, tienen que salvarnos, tienen que rescatarnos, tienen que darnos un subsidio, tienen que flexibilizarnos el pago de impuestos porque no vamos a sobrevivir. Si nuestras empresas quiebran, es culpa del Estado. Hemos cambiado radicalmente de un papel de un empresariado que decía Estado no y Estado para nada, y entre ellos empresariado del sector mediático, a un escenario en el que el empresariado le reclama al Estado que lo rescate. Y entre eso hablamos de empresas de comunicación, hablamos de aerolíneas, por supuesto, hablamos de otros sectores de la producción. Y nosotros, por lo menos en el caso del terreno nuestro, en el caso de las empresas de comunicación, hemos dicho, está bien, si el Estado va a rescatar a las empresas de comunicación, porque es un tema real, los periódicos en papel no están vendiendo porque no hay gente en la calle, los medios viven de publicidad, no está habiendo publicidad especialmente en regiones para medios pequeños. Si los van a rescatar, tiene que ser con una condición fundamental, y es que la curva del apoyo, en este caso del Estado, venga a la par con la curva de protección de los empleos. Tu empresa periodística, si vas a recibir apoyo del Estado, ese apoyo tiene que estar condicionado a que tú asegures los empleos de los y las periodistas. Aquí en Perú se habla de 10 años para recuperar la crisis económica que va a dejar esta pandemia. Y si pensamos en 10 años para adelante, si nos va a tomar 10 años, pensábamos en el sindicato cuántos de nuestros colegas, especialmente en regiones, luego que pase esta pandemia, en un año, en más, en menos, lo decía al comienzo, nadie tiene una varita mágica para saber cuándo va a acabar esto, pero cuando esto termine, ¿cuántos de nuestros colegas habrán bajado al umbral de pobreza? Los periodistas solemos ser clase media, lindando con pobreza, en algunos casos colegas en estado de pobreza que con esta crisis están bajando al umbral de extrema pobreza. ¿Cuántos y cuál va a ser el efecto económico de esta pandemia? ¿Cómo podemos responder desde nuestros sindicatos? Y yo quiero terminar con tres cosas, porque Filemón me hablaba de 10 minutos y no quiero extenderme demasiado, luego poder reflexionar sobre algunas cosas más. Si hablamos de retos, y quería dividirlo en tres cosas, retos para periodistas, muy rapidito. Primero, sobrevivir. Creo que el primer reto frente a esta pandemia es sobrevivir, y se lo decimos a todos nuestros colegas. Prioricemos el tema sanitario, sé que el hambre también mata, pero en este momento la prioridad en cuanto a retos es salir vivos de esta pandemia. Y se lo decimos puntualmente y con absoluta claridad, especialmente a nuestros colegas de regiones.
Segundo, conservar el empleo. Si lo tienes, intentar conservarlo. Si no lo tienes, intentar generar nuevas fuentes de empleo, explorando nuevas vías. Y esto lo dejo quizás para desarrollarlo luego. Hace muy poco, hablando con colegas de regiones aquí, nos decían, no hay publicidad local, es verdad, pero hemos conseguido una nueva fuente de financiamiento, que es la publicidad que te pueden dar las grandes plataformas, que te puede dar Google, Facebook. Claro, tus productos tienen que ser completamente virales, pero no es una posibilidad que esté ajena a la realidad, es una posibilidad que varios periodistas en regiones lo están utilizando en este momento de crisis como una fuente de ingresos, y que creo que no debería escaparse del panorama, pero siempre con una condición, que cuando tengamos este tipo de emprendimientos, y eso se lo voy a decir siempre a mis colegas, o de Perú, o de cualquier lado de América Latina o del mundo, no perdamos nuestra concepción de clase trabajadora, no porque tengamos un emprendimiento. A mí esta palabrita de emprendedores a veces no me suena bien, o de pequeños o microempresarios. A veces me he encontrado con colegas de regiones que me dicen, no, yo soy un microempresario. Le digo, y empezamos a hablar de las condiciones en las que desarrolla su trabajo y me acaba diciendo, no, soy un trabajador que está llevando adelante este tipo de iniciativas, ¿no? O sea, creo que la conciencia de clase trabajadora no hay que perderla, y no deberíamos perderla ni siquiera por llevar adelante un emprendimiento. Los segundos sindicatos, vamos a tener grandes problemas de financiamiento. Es lógico, nuestros socios no van a poder pagar las cotizaciones. Tenemos que ver la forma de cómo reinventarse la propia estructura, de cómo apelar a la fraternidad y la solidaridad, y de cómo ser los primeros que le digan al Estado que no solo queremos ser un servicio esencial, queremos que nos traten como un servicio esencial. Y lo último, el periodismo. Y creo que esto quizás, los retos del periodismo, yo los ubicaría positiva a esta pandemia, porque frente a todo el tema de desinformación que estamos confrontando en absolutamente todos nuestros países, el periodismo tiene en esta pandemia la inmensa posibilidad de recuperar la confianza de la gente. Creo que la gente debería volver a confiar en lo que lee de un periodista o en lo que lee de un medio, porque sabe que ese periodista se ha dado el trabajo de contrastar, de no quedarse en la fuente oficial, de ir y cruzar eso que te dice el gobierno o que te dicen tus ministerios de salud o sanidad con lo que ves en la realidad, y que sobre todo no somos fuente de desinformación, sino de información certera. Y creo que eso es lo positivo de esto. La gente está consumiendo más medios, por lo menos aquí en Perú el Consejo Nacional de Radio y Televisión dice que se ha duplicado la tasa de consumo de televisión, la gente está consumiendo más radio, por supuesto plataformas digitales, y deberíamos aprovechar esta situación y este contexto para recuperar la confianza que la gente nunca debió perder en los periodistas y en los medios de comunicación, que somos quienes hacemos información profesional. Yo lo dejo ahí, Filemón, en esta primera tanda, y luego quizás tenemos oportunidad de conversar más. Gracias, Juliana, por tus aportes y tus conocimientos en este conversatorio internacional. Quiero darle la palabra a la compañera Adriana Hurtado. Adriana Hurtado, además de ser la presidenta de la Federación de Periodistas en Colombia, es igualmente la vicepresidenta de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, y además una de las consejeras principales ante el Comité Ejecutivo de la FIT Mundial. Adriana, los micrófonos son tuyos. Hola, Filemón, ¿me escuchan? Sí, desde luego. Perfecto, muchas gracias. Bueno, un saludo especial para todos y todas las personas que están conectadas en este momento, para mis grandes amigos, Filemón, Juliana, y todas las personas con las que nos hemos encontrado en algún momento en esta brega y en esta lucha que por supuesto llevamos también dentro de nuestro ADN, porque primero, antes de ser dirigentes, somos periodistas, hemos vivido esa misma realidad de muchos de nuestros colegas, y eso nos hace, a diferencia de otras organizaciones, hablar justamente desde lo que le pasa al sector. Filemón, básicamente en el caso colombiano, nosotros hemos podido identificar 3 tipos de afectaciones a raíz del COVID respecto al sector o a periodistas y trabajadores de los medios.
Una tiene que ver con afectaciones económicas y hay que decir que nuestro caso se parece muchísimo al de Perú y al de otros países de la región andina. Y en ese sentido, también es importante señalar que dentro de las afectaciones económicas, pues tenemos dos. Una, la relativa a trabajadores que son independientes o autónomos, y la otra a los que están formalizados, es decir, a los que tienen como tal un puesto de trabajo y dependen de un patrono como tal. Respecto a los independientes, Filemón, es importante mencionar que en Colombia prácticamente hay que pagar para trabajar. ¿Esto qué significa? Que básicamente las condiciones del mercado nos han llevado a que no haya como tal un salario u un honorario para nuestros colegas, sino que sus ingresos dependen básicamente de la venta de publicidad. Insisto, esto no fue una cuestión de que los periodistas dijéramos qué emoción, ahora vamos a trabajar y dependiendo de lo que ingrese por este recurso, pues eso va a ser nuestro salario u honorario. No, esto lo fue dando poco a poco el mercado y hay que decir que no es una situación originada por el COVID, viene de hace mucho tiempo atrás. En Colombia, por ejemplo, no existe una ley de publicidad como tal, que pueda reglamentar o regular esa publicidad y por tanto es utilizada generalmente para castigar o premiar a los periodistas. A raíz de lo primero que han hecho la mayoría de empresas, dígase privadas u oficiales, es retirar esa publicidad porque lo consideran en este momento pues un gasto en medio de una situación donde deben considerar si conservan un empleo, si tienen para poder pagar sus honorarios o sencillamente les da para sostener su empresa. Y otro, Filemón, tiene que ver con los formalizados. Por primera vez es importante decir que nosotros en Colombia estamos viendo esta pandemia en medio de toda la tragedia que significa como una oportunidad. Y es una oportunidad para que los periodistas, por lo menos en nuestro país, se empezaran a reconocer como trabajadores. Acá generalmente los periodistas en su gran mayoría, Filemón, intentaban, y compañeros y compañeras intentaban era como verse como una profesión de élite, de estatus, e infortunadamente no se habían reconocido como trabajadores. Hicimos una campaña con la ayuda de la Federación Internacional de Periodistas y logramos documentar 6 casos, los hemos denunciado hasta el Ministerio de Trabajo. Esas situaciones, ¿cuáles son? Una tiene que ver con las vacaciones no remuneradas, significa que aparentemente se tienen que ir de manera obligatoria sin reconocerse las vacaciones como un tiempo de descanso. Y adicionalmente, hemos encontrado prácticas, por ejemplo, como de despidos, en algunos casos sin que les paguen las indemnizaciones de las que habla la ley. Esto significa que estas personas están yendo para su casa después de haberle aportado toda su mano de obra a una empresa, a una compañía de medios, se están yendo para sus casas sin ningún valor ahorrado, sin ningún... Filemón, y saludos a todos quienes están conectados y seguramente se irán integrando los demás debido a esta falla, esta situación de la que también estamos aprendiendo porque no es tan fácil que de repente nos metan en casa y que tengamos que estar llevando a cabo este trabajo a través de la tecnología, que para muchos, me incluyo, para muchos es algo complicado, pero estamos aprendiendo. Algo bueno nos está dejando también, sin duda, esta pandemia, esta cuarentena en la que hemos estado metidos en casa y que, bueno, pues nos ha permitido poder aprender un poco más de estas tecnologías y, bueno, pues la gente joven, sin duda, pues ha crecido con ellas. Yo quiero enfocarme un poquito, ya comentaba Zuliana, la situación de manera general, de manera global, lo mismo lo hacía nuestra compañera Adriana de Colombia. Yo quisiera enfocarme un poquito a lo que es la situación en mi país, en México, porque si hablamos de cualquier país, llámese Perú, llámese Colombia, llámese México, sin duda la situación latinoamericana es generalizada. Todos vamos a encontrar similitudes y todos vamos a encontrar cuestiones muy parecidas, muy iguales en las circunstancias y en la problemática que vive el periodismo, y no solamente el periodismo, sino también toda la población, toda la ciudadanía, y sin duda también los gobiernos serán muy similares y el actuar también muy parecido y complejo.
Yo me quiero enfocar un poquito acerca de lo que es en México. El periodismo, como todos sabemos actualmente y en cualquier región del mundo, es una profesión o actividad con alto riesgo para ejercer. Y bueno, en el caso de México, todos lo saben, la violencia, la impunidad y los ataques a los informadores son situaciones cada vez más comunes, sin que el gobierno o las autoridades tomen cartas en el asunto. Y esto, pues también es un problema que se vive en toda Latinoamérica y en el mundo, sin duda. Por si fuera poco, el periodismo se lleva a cabo en medio de diversas condiciones, como la precariedad laboral, los despidos injustificados, los recortes de trabajadores de la comunicación sin aviso. Eso está sucediendo y es algo muy común. Las contrataciones bajo el outsourcing, lo que es la subcontratación o la terciarización, el nepotismo y también la mala fortuna para todos, el escaso reconocimiento o valor económico de la profesión. No es una profesión que sea muy reconocida. En muchos casos es, se le entrega al periodista o al informador un apoyo, llamémosle así, no un salario. En este contexto, diariamente lo vivimos quienes desde la calle, quienes desde la oficina, desde la mesa de redacción, trabajamos largas jornadas para mantener informada a la ciudadanía. Y el problema principal que merece nuestra atención es cuando abordamos temas que desacreditan o descubrimos asuntos álgidos o delicados para algunos. Llámese gobierno o grupos poderosos quienes harán que nuestra seguridad sea vulnerable y quedemos en riesgo. Aquí nos referimos mucho a lo que son los grupos organizados que sin duda están al pendiente también de la labor del periodismo y que no se les toque, que no se les mencione en ninguna publicación, en algún medio, llámese electrónico o escrito. Además de lo anterior, un tema de salud mundial, pues nos ha sorprendido a todos. Nos llegó sin que lo esperáramos. Llegó este tema de salud y bueno, pues nos metió en casa, nos hizo transformar nuestra vida. Nunca imaginamos vivir una situación tan delicada y compleja como la actual, donde los periodistas formamos parte de la primera línea, porque estamos ahí, en la primera línea en la que estamos expuestos y ponemos en riesgo nuestra salud. Y de esto todos podemos enumerar ejemplos, claros ejemplos, ya que en cualquier región de Latinoamérica seguramente sabemos de algún periodista, conocemos algún comunicador que se ha contagiado del COVID-19, incluso sabemos de compañeros nuestros que lamentablemente han fallecido. Y esta pandemia y el confinamiento generalizado nos ha obligado a adoptar otras formas de trabajo, a conocer alternativas tecnológicas y a distancia, como el llamado home office. Pero una actividad como la nuestra realmente es difícil de acatar y llevar a cabo al 100% desde casa. Lamentablemente es así, ya que la labor del periodista pues está basada y sustentada regularmente en el campo de trabajo, principalmente el aspecto noticioso, porque puede haber algunos otros géneros periodísticos que nos permitan estar en casa, pero el género realmente el periodístico, el noticioso, tenemos que estar en el campo. Y aunque esta modalidad a distancia no aplica para todas las profesiones o actividades como el periodismo, la salud, la seguridad, entre otros, debemos reconocer que ha resultado útil para desarrollar nuevas formas de trabajo y conocer los beneficios de las nuevas tecnologías, mismas que no serán temporales, ya que llegaron para quedarse y nos tendremos que acostumbrar, principalmente quienes nos hemos ido adaptando a ellas. Un ejemplo es lo que acaba de suceder. Tenemos que ir buscando, para quienes no estamos muy acostumbrados, la forma de reconectarnos, la forma de ir presionando el micrófono, presionando el video y muchas otras cosas que para muchos de nosotros era desconocido. Sabemos que las nuevas generaciones conocen a la perfección el funcionamiento de las nuevas tecnologías, pero como comunicadores tenemos la responsabilidad de verificar la información también, por supuesto a través de las fuentes oficiales o confiables, porque esta nueva tecnología pues nos ha llevado a muchas noticias falsas que sin duda han afectado a la población y que han alertado de cosas que son falsas. Y me refiero a las fake news, que en primer lugar pues desprestigian nuestra labor como periodistas y en segunda pues pueden ocasionar situaciones trágicas cuando es
una irresponsabilidad publicar algo en las redes sociales que no está verificado. Cabe mencionar que por lo menos en México un periodista independiente pues difícilmente cuenta con seguridad social, algo que también es común con todos los periodistas de América Latina, un sueldo justo o prestaciones que la lleven a casa, a un confinamiento, a una cuarentena y laborar desde ella, por lo que se ve obligado a salir, ocasionando que el riesgo se convierta en un peligro latente, cada día de manera personal y con ello, pues afectar el bienestar de la familia o llevar ese virus, ese enemigo actual de salud a nuestras casas. Aquí es donde tenemos que hacer un balance y optar por la mejor opción, que es trabajar en la medida de lo posible desde el hogar. Sin embargo, muchos trabajadores de la información pues han enfrentado la disminución considerable del salario. Incluso muchos han perdido sus empresas, ya que los diarios o medios de comunicación, principalmente los diarios pequeños, pues han cerrado o han dejado de producir, pues ante esta afectación económica a la que nos ha llevado esta pandemia. Un ejemplo de lo anterior, y a pesar de las llamadas del gobierno, hablo de México, a los empresarios para evitar despidos durante la situación que vivimos por la pandemia del COVID-19, Grupo Radio Centro, una empresa importante, una de las cadenas más grandes de nuestro país en México, el viernes pasado inició a dar avisos vía telefónica, dando las gracias y dejando sin trabajo ese día solamente a 100 personas, con efecto desde ese mismo día. Los despidos seguirán durante esta semana, en donde más trabajadores se quedarán sin empleo y no recibirán liquidación ni reconocimiento alguno. Y esto es solamente un ejemplo de lo que pasa o pasará en los medios de comunicación, no solo en México. Un llamado de alerta a todos, porque esto puede suceder en cualquier región de Latinoamérica. Así como se vive actualmente el periodismo en mi país, un país con un aproximado de 120 millones de habitantes, con un alto porcentaje que vive en la pobreza y que no son reconocidos por el gobierno actual, ya que cuando este gobierno llegó al poder, hace aproximadamente 18 meses, prometió la disminución de la pobreza. Y en la actualidad las cifras dicen lo contrario. Cada vez hay más pobres en México. Y esto, sin duda, pues ya lo mencionaba al inicio, es una situación en todos los países por los malos gobiernos. Nadie, creo yo, tiene un gobierno óptimo. Lamentablemente, en este grupo de la población, pues se encuentran los periodistas, que viven de lo que pueden al obtener publicidad, es decir, publicando boletines o información que nos obligan a hablar bien de algún gobierno, de alguna institución, de algún político, de algún funcionario, y pues con eso pues podemos obtener algunos recursos alternos. Y pues en muchas ocasiones los periodistas, principalmente en México, se dedican a otra actividad de ventas o de comercio, pues para poder subsistir. Lo anterior, sin mencionar que se enfrentan a difíciles panoramas de estabilidad económica, pues carecen de contratos formales y experimentan situaciones de incumplimiento de pagos, aunado a las dificultades que tienen para ejercer la libre expresión. Este es otro problema. Algo que es importante mencionar y que afecta considerablemente al periodismo ante la pandemia en México es la falta de seriedad y la irresponsabilidad a la que se enfrenta la prensa por parte de los gobiernos, que no solamente, por lo menos en México, maquillan los datos y la información a su modo, sino que además expresan su molestia de manera represiva cuando un periodista les cuestiona las acciones o decisiones específicas, principalmente en México, del presidente López Obrador, quien recurrentemente evade la crítica a los medios de comunicación, tachándolos de conservadores, es su palabra favorita, y además los etiqueta como la prensa fifí, los etiqueta. De acuerdo con una información, se los comparto, de Reporteros Sin Fronteras, hasta el pasado mes de marzo, 12 periodistas han sido asesinados en lo que va del sexenio del actual gobierno. Desafortunadamente, la cifra es aún mayor para los medios y comunicadores que han sido víctimas de amenazas, de hostigamiento, de intimidaciones y agresiones físicas. En nuestro país, las amenazas se convierten
en una realidad. Y sin duda, un ejemplo de ello, seguramente muchos de ustedes lo habrán leído o lo habrán visto en las redes sociales. Hace unos días, el diario Reforma publicó un audio de una llamada en la que se advierte que de seguir con las críticas hacia el gobierno federal, hacia el presidente de la República, harían explotar las instalaciones de este diario, de este periódico, el diario Reforma. Este es solo un ejemplo de lo que viven los periodistas locales todos los días, y es algo muy preocupante cuando se violenta la libertad de expresión y se atenta contra la construcción de un periodismo libre y diverso. Y bueno, pues no solamente eso, hay muchas situaciones que se viven en contra del periodismo y se suma ahora este otro enemigo, el coronavirus, el ataque o el cuidado o el preservar nuestra salud. Y el periodismo mexicano merece que el gobierno en México aborde temas de protección de sus derechos de manera seria. Es imprescindible que se generen mecanismos de protección a quienes ejercen la labor informativa y a su vez se combata la impunidad a través de medidas de investigación y sanción a quienes cometen agresiones en su contra. Mientras se siga dividiendo la opinión pública de forma dañina, los agravios a los periodistas, medios de comunicación y organizaciones civiles, pues van a seguir ocurriendo. Y por si fuera poco, pues esta pandemia del COVID-19 indudablemente vino a hacer estragos y a poner todo de cabeza en México y sin duda en muchos otros países de América Latina. Aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no ha podido hacer clic con la sensibilidad de la sociedad, sobre todo porque se sentía más cobijado por los pobres y ahora los pobres son mucho más y ya lo están desaprobando. Y bueno, pues a raíz de esta enfermedad, pues quedarán muchos ciudadanos sin empleo y la verdad que también nos preocupa porque no solamente ciudadanos comunes, si le podemos llamar de esta forma, los periodistas están dentro de los pobres, muchos están dentro de los pobres y también están viviendo una situación muy complicada, no solamente de salud, sino también una situación de poco reconocimiento, una situación de quedar sin empleo, una situación económica delicada y compleja. Y como bien lo decía Zulia al inicio de esta charla, esta situación no es de un mes, de 2 meses, de 3 meses. Esta situación lamentablemente es de años. Y creo yo que debemos sumar esfuerzos, creo yo que debemos de mantener una unidad latinoamericana en favor del periodismo, en favor de los trabajadores de la comunicación. ¿Para qué? Para lograr salir adelante. Es lo que puedo yo aportar, es lo que les puedo yo decir de lo que sucede en mi país, en México, y que, repito, soy reiterativo, repito, esto no solamente es de México. Lo que se vive en México se vive en Colombia, lo que se vive en Colombia se vive en Perú, lo que se vive en Perú se vive en Argentina. En todos lados es la misma situación. Y no solamente es Latinoamérica. Creo yo que esta situación se vive en todo el mundo. Así que es lo que yo puedo aportar en este momento y quedo a sus órdenes, compañeros. Gracias, Alex. Bien, luego de ese lapsus que tuvimos con la tecnología, pues le volvemos a dar la palabra a la compañera Adriana Hurtado de Colombia para que pues comparta con nosotros las experiencias que ya había adelantado. Adriana, estudia el micrófono. ¿Me escuchan? Bien, sí, vale, ahora sí. Bueno, entonces, Filemón, estábamos un poco contándoles la situación de Colombia, básicamente reiterarles que, uno, hay afectaciones de tipo económicos, la situación se vive diferente en los periodistas independientes o autónomos, que generalmente son los que están en regiones o en ciudades diferentes a las grandes capitales, y también están en segundo lugar los formalizados, que son pues los que dependen de patronos a través de medios de comunicación, siguen sus órdenes, horarios, entre otros, y pues que nuestra organización básicamente 6 tipos de afectaciones y que han sido
denunciados ante el Ministerio de Trabajo, especialmente por prácticas que van en contravía del mismo Código Sustantivo del Trabajo de nuestro país, por supuesto que violando no solamente la normativa nacional, sino también internacional. Estaba también comentándoles, compañeros y compañeras, que a raíz de la pandemia, una de las cosas, si podríamos decir en medio de esta situación tan difícil, como una oportunidad la hemos considerado desde la pandemia, es que por primera vez en Colombia los periodistas están reconociendo como trabajadores, y esto para nosotros es de gran alivio, por cuanto ya no solamente es una organización hablando de las diferentes problemáticas, sino ya también son periodistas, hombres y mujeres empoderados sobre el tema. Adicionalmente, entonces, un segundo factor tiene que ver con la exposición al virus. Y afortunadamente, muchos de nuestros colaboradores en estas regiones, independientes, autónomos, y también gran parte de periodistas formalizados, no están contratados con, digamos, el clásico contrato formal en donde el patrono entrega pues los elementos de seguridad, donde se les paga la salud, la pensión, sino que es a través de una figura que en Colombia se llama orden de prestación de servicio. Esto hace que él o la periodista pues tenga que cubrir su salud. Muchas veces lo que les pagan, por ejemplo, hay colegas donde se les cancela por una sola nota en televisión menos de $20 por una salida, y pues el servicio de salud prácticamente cuesta en Colombia cerca de $100. Entonces, como ustedes verán, pues no se hace ni siquiera para pagar ese valor. Y sí se les obliga a que de su propio pago, de su propio pecunio, ellos deban pagar por lo menos todo lo que tiene que ver con elementos de bioseguridad, lo que está siendo supremamente insostenible para muchos colegas, más, digamos, aquellos independientes que a la hora de recibir sus ingresos no tienen con qué, y por supuesto que deben priorizar entre elementos de seguridad o inclusive pues la comida para sus hijos o su propia familia, porque hay que decir que lamentablemente también nos hemos podido evidenciar que la pandemia no solamente ha perjudicado al periodista o la periodista, sino que también a su núcleo familiar. De hecho, en una última encuesta que hicimos en FECOLPER, el 67% de 1.500 periodistas encuestados son cabeza de hogar, es decir, de ellos dependen los ingresos de su núcleo familiar, que esto para nosotros es supremamente grave. Ya hay un primer caso donde infortunadamente hubo un contagio de periodistas. Estamos también documentándolo para denunciarlo, porque lamentablemente a los y las trabajadoras del medio de comunicación les ha dado típico miedo, temor de denunciar a su propio patrono, cuando al parecer el contagio se produjo por el ingreso de una persona que fue entrevistada en las mismas instalaciones del medio de comunicación. Entonces, estamos haciéndole seguimiento a esto. Lamentablemente en Colombia un 26% de periodistas de estos 1.500 ni siquiera tienen régimen subsidiado, que aquí se conoce como SISBEN, que es un aporte al sistema de seguridad social que brinda el Estado colombiano. La tercera y última situación tiene que ver con las afectaciones por el ejercicio periodístico. Y es que a raíz de la pandemia se han expedido una serie de decretos. Uno tiene que ver con la libre movilidad, que pues magnífico que no se restrinja la libertad de prensa, pero pues esto no viene siendo suficiente. En algunos casos, por ejemplo, se les exige a los periodistas que pueden salir, pero que tienen que tener estos equipos y unos protocolos que pues son unos protocolos técnicamente difíciles para una persona pues que se ha dedicado solamente a hacer noticias en su vida, y que ahora les piden prácticamente homologar lo que hacen acá las empresas de ARL, que son las de los riesgos laborales. Adicionalmente, se ha creado un decreto que pasa de 15 días hábiles para la entrega de información oficial a 30 días, es decir, 30 días hábiles estamos hablando casi de 2 meses. Es muy difícil porque en el momento de confirmar la información únicamente se puede hacer reportería con las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Sin embargo, pues hay una sospecha de si pudiera haber mayor cantidad de contagios, porque pues no están las pruebas suficientes en el país, o a veces son demoradas en tener los resultados, y por esta razón pues ahí hay como cierta información pendiente o dudosa.
También hemos encontrado periodistas que han sido atacados, por ejemplo, por denunciar presunta corrupción de gobernantes locales, es decir, cuando, por ejemplo, el gobierno ha entregado mercados u otro tipo de subsidios a las personas más vulnerables y periodistas han denunciado esto, inmediatamente sale un ejército de troles a través de las redes sociales o incluso que intentan pegarle a los periodistas por la transmisión de información sobre la pandemia. En otro de los casos, que son unas mujeres que además son jóvenes y fueron acusadas de producir noticias falsas, nosotros hicimos seguimiento a toda la información y realmente no es así y esto es una condena impresionante a un medio de comunicación porque además crearon flyer donde decía que esa información era falsa. Para nosotros es una estigmatización y sobre todo una grave ofrenda al derecho de ellas a trabajar, aunque sean medios digitales, también por supuesto que hay una sistemática información y para nadie es un secreto que hoy muchos colegas justamente por la misma situación laboral han tenido que hacer este tipo de emprendimientos. Entonces, atentar contra estos medios de comunicación es atentar contra la democracia, el derecho a la libertad de prensa y por supuesto el derecho al trabajo de ellas. Hay que decir que en el tema de las mujeres periodistas, yo sé que en todos lados la situación es diferente, pero en el caso colombiano, por cultura también, la mujer es la que se encarga del cuidado del hogar. Con esta pandemia, muchas están trabajando en teletrabajo o más que teletrabajo, trabajo en casa, y esto se está volviendo una situación insostenible. Algunas nos han llamado bastante acongojadas y ya en situaciones de depresión grave porque pues tienen que buscar en medio de la situación su sustento, el sustento de sus hijos y pues aparte de eso responder por su cuidado. Muchas veces cuando las ponen a hacer cubrimiento fuera de su casa, pues no tienen quienes o quién le cuiden a sus hijos. Muchas son madres cabezas de hogar. Respecto ya a hablar como oportunidades, sí sigo insistiendo y reitero lo que han hablado nuestros otros compañeros y es, yo creo que hay que seguir trabajando desde la perspectiva de reconocimiento como trabajadores, es la oportunidad para que los sindicatos y gremios podamos trabajar más en esta índole, porque por lo menos en el caso colombiano, pareciera que es la oportunidad perfecta para el empresariado con el fin de aprovechar la pandemia y como sacar a flote todas estas prácticas restrictivas y que vulneran los derechos de los trabajadores. Entonces creo que es la posibilidad de reafirmar nuestra lucha y continuar bajo esas consignas. Adicionalmente, nos ha funcionado, en el caso colombiano nos unimos por primera vez 6 gremios que trabajamos libertad de prensa, pero que somos de base, es decir, no somos ONG, sino que trabajamos con base periodistas conformados por hombres y mujeres que luchamos por nuestros derechos y a partir de ahí hemos expedido propuestas conjuntas al gobierno colombiano. Lamentablemente hasta la fecha solamente hay una que uno podría decir medio soluciona de las 10 que hemos enviado. Sin embargo, pues es la posibilidad de también mandar mensajes hacia lo externo de que los gremios y los sindicatos estamos unidos. Por supuesto que también hemos recibido apoyos de la CUT y de otras organizaciones sindicales. Adicionalmente, yo sé que esta es una palabra que de pronto a muchos colegas de la región no les gusta, pero sí en el caso colombiano, como lo decía, pues hay una alta tasa de periodistas que son independientes o autónomos y es la oportunidad de reinventarnos, ¿no? Siempre, por lo menos en el caso colombiano, nuestra mayoría de ingresos, si no completos, han sido a partir de la publicidad. Bueno, pues a través de la monetización que se puede hacer de otras herramientas virtuales, pues podría empezar a proyectar también pequeños proyectos para la cooperación, aunque sabemos que está muy difícil la cooperación, pero ya hay algunas entidades y empresas que están financiando justamente el cubrimiento de información sobre la pandemia. Es la posibilidad de mirar otros mecanismos para financiar el trabajo de hombres y mujeres periodistas. Yo creo que hoy más que nunca se hace esencial la labor de periodistas, sobre todo ante el auge que hay de información falsa en las redes sociales. Si vamos a ver nuestro trabajo con rigor, creo que como lo decía muy bien Zuliana, se aumenta este consumo justamente porque nos están creyendo y por eso es que hay que verlo también como una oportunidad. Filemón.
Ahora sí, es la tecnología, como dice mi amigo, yo no soy millennial. Estoy tratando de acostumbrarnos a esta nueva realidad que tenemos en el mundo de la comunicación y el uso de la tecnología. Pero bueno, les comentaba que nos quedan pocos minutos en esta segunda sesión de Zoom, por lo que les voy a hacer unas breves preguntas que nos han llegado a través del WhatsApp y con el propósito de contestar algunas. ¿Qué pasa ahora aquí con esta tecnología? Bien. Por ejemplo, en el ámbito de la situación laboral, y a ver si lo podemos contestar en cuestión de minuto y medio o 2 minutos. Por ejemplo, en el tema de la situación laboral en Latinoamérica se está viendo afectada por la pandemia y consideran los gobiernos deben tener subsidios económicos para nuestro sector como lo han hecho con la banca o la industria. ¿Qué fórmulas se pudiesen aconsejar para el sinnúmero de equipos periodísticos que solo han hecho reportería en medios y no saben nada de periodismo independiente o de emprendedurismo? Qué palabrita. Los cambios serán radicales. Otra de las preguntas, esta se la voy a dirigir a la compañera Zuliana, la primera, sobre el tema laboral. El tema de la libertad de expresión nos tienen por acá. Conociendo todas estas irregularidades, ¿existe alguna forma de denunciarlo a nivel internacional? ¿Qué cambio nos traerá el COVID a la profesión? Para la compañera Adriana. Y para el compañero Alejandro Valdés, pues, que nos hable un poco cómo en medio de esta crisis el periodismo juega un papel para la denuncia de actos de corrupción y solicitud de transparencia en el uso de los bienes públicos. Iniciamos con el último, con el compañero Alex. Recordemos que nos quedan menos de 5 minutos para poder responder y si podemos hacer esa respuesta en minuto y medio. Muy bien, seré muy breve. Nos preguntan cómo poder lograr que el periodismo pues llegue a ser importante a la vez de informar y de lograr que el gobierno o que las instituciones reconozcan la información que muchas veces no reconocen porque evidencia sin duda cuestiones que el gobierno no quiere que se digan. Ese es un problema muy complicado, por lo menos en este país, un problema muy complicado porque regularmente se le ve a un buen periodista, a un periodista que tiene buenas notas, que informa de manera fiel y objetiva, se le ve como un enemigo cuando se le acerca a un funcionario, al gobierno, para poder tratar de obtener algo de información, pues se le ve como un enemigo, ¿no? Como alguien que viene con un fusil y que ya lo va a atacar. Yo creo que lo que se puede hacer para lograr que el periodismo en México fructifique y que sea pues más reconocido, sin duda, es la cuestión humana. Que llegue un gobierno que reconozca la labor del periodismo, del derecho a la información, porque si no es así, si nos siguen viendo como enemigos, muy complicadamente, muy difícilmente nos van a reconocer. En México no le vemos la forma de llegar a esto que les acabo de mencionar. Se nos sigue atacando, siguen matando periodistas, siguen cerrando medios y lo único que nos queda es esperar a que llegue otro gobierno y pueda pues tomar alternativas diferentes en favor de los periodistas. Es lo que pudiera yo comentar, Filemón. Gracias, Alex. Zuliana. Filemón, sí, voy a ser bastante breve. Primero, creo que hay que asumir que ni la publicidad ni el rescate financiero es una venta de conciencia. No hay que tener temor ni poner barrera a nuestro sector, no debería ser rescatado. Hay que asumir que todo lo que viene en rescate es que no es solo para el periodismo, que es para la aviación, que es para el agro, que es para el sector pesquero, para diversos sectores productivos. Cuando se hace un rescate se está hablando de dinero público. No hay que tener temor a que es una compra de conciencias. Creo que esa es una primera concepción que hay que tener.
Lo segundo, el tema de la precarización, lo decía Adriana, es algo pre-pandemia, está agudizado con la pandemia, pero nuestro sector era precario antes de que llegue el coronavirus, y creo que eso es algo que hay que tenerlo claro. Y algo final que me gustaría decir respecto a la intervención de Alex, creo que lo que está pasando en México y lo que está pasando en Brasil demuestra que independientemente del signo ideológico que pueden tener los gobiernos, según no estamos hablando de un gobierno de izquierda y en el otro de extrema derecha, el negacionismo inicialmente a lo que estamos viviendo y el tema de confrontación con el discurso desde medios que no gusta, la herramienta que se usa para silenciar es exactamente la misma, ¿no? Así que creo que debemos siempre saber que cuando hay un ataque a la libertad de expresión, más allá del tinte ideológico que pueda tener el gobierno, los periodistas siempre somos incómodas cuando denunciamos subregistro, cuando confrontamos discurso oficial con realidad, y más en estos tiempos donde se quiere hacer todo alrededor del discurso oficial y se quiere sentir de que el periodismo nace y muere en la fuente oficial cuando nunca ha sido así. Gracias, Zuliana. Adriana. De acuerdo con mis compañeros, con Alex y con Zuliana, y adicionalmente hay que decir que respecto a las violaciones a la libertad de prensa y la libertad de expresión, tenemos que seguir desde nuestros países evidenciándola, visibilizándola, no callarnos, superar el miedo que nos puede dar, obviamente en tiempos de crisis, seguir ahondando en esto, en el caso de Colombia, en el caso de México y otros países, obviamente ya no solamente es el costo de una amenaza, sino también es la pérdida de vida, y sobre todo no podemos permitir que la pandemia nos cubra otras luchas que hemos tenido, como por ejemplo la de visibilizar las altas tasas de impunidad. Son crímenes atroces a nuestros periodistas y no podemos dejar que estos queden impunes totalmente. Adicionalmente, hay que ir a recurrir a los estándares internacionales, a la CIDH, denunciar. Yo creo que tenemos una plataforma mundial muy buena a través de la Federación Internacional de Periodistas, a través de FEPAL. Tenemos que seguir yéndonos unidos para superar y para seguir en vigía los derechos de los y las periodistas. Adicionalmente, en el ámbito laboral, creo, compañeros, ya nos tocó también superar el contexto nacional, por lo menos en el caso de Colombia, es terrible. Tenemos que ir hasta la OIT y denunciar la posible violación de convenios ratificados por nuestros países. Gracias. Filemón, solo algo pequeñito que quería agregar, 10 segundos. Bueno, sí. La ayuda a los medios de comunicación, a las empresas, no sea sin condiciones, tiene que ser con la condición de mantener los empleos. Y que esta crisis sirva para que el Estado atienda a los periodistas independientes en dos cosas fundamentales. Salud, porque el acceso universal a la salud de los trabajadores independientes debería ser una condición, y pensiones, porque nuestros colegas están condenados a trabajar hasta el último día de su vida, más allá que por vocación, por necesidad. Solo ahí. Gracias, Zuliana, Adriana, Alex, por el tiempo que han compartido con nosotros, en su experiencia, en sus conocimientos. Saludos a los que nos han sintonizado a través de Zoom, a través de Facebook, desde Perú, aquí en Panamá. Les doy las gracias. Y bueno, esta experiencia que hoy inicia a través del sindicato con este tipo de conversatorios internacionales nos ha traído ensayo y error. Seguro que para el próximo debate, que vamos a centrar exclusivamente en el tema laboral, vamos a tener una mejor señal que nos permitirá no tener los tiempos tan limitados como los tenemos en este momento. Les agradezco a todos la oportunidad de haber compartido con nosotros en este escenario, con los periodistas panameños, con parte de la Junta Directiva del Sindicato de Periodistas de Panamá, que el próximo